buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos ahora en 7 Televalencia. Hoy no se pierdan la tertulia porque seguro les va a interesar todos los temas que vamos a abordar y sobre todo la reflexión, el análisis de nuestros invitados. Les presento el director general de diversidad de la Generalitat Valenciana, siempre siguiendo la actualidad. Estefan Soriano, buenas noches. ¿Qué tal, Bonanit, Silvia? Bienvenido. Por cierto, hoy Día Mundial del Gitano. Sí, bueno, Día Internacional del Pueblo Gitano y por eso también hemos querido traer esto. Tú sabes que siempre lo hacemos al final, pero hoy el regalo ha sido antes de entrar en el programa, que es la chapita conmemorativa que ha preparado el Consejo Valenciano del Pueblo Gitano con todas las entidades de la Comunidad Valenciana para conmemorar este día, que venimos ahora del Parque de Cabecera en ese magnífico acto que ha tenido lugar y sobre todo muy contento, y desde aquí mandarle un fuerte saludo a todas las entidades que fomentan la diversidad del pueblo gitano en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues hablaremos al final del programa de este tema porque se trata de un pueblo importante, de diversidad, que pese a los avances, su historia sigue siendo la lucha contra el racismo. Se lo contaremos en este programa. Está con nosotros también teniente alcalde de Quart de Poblet, le suena el teléfono, igual es alguien importante, ahora nos contará. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, justo le llaman para ver qué va a pasar con los aranceles. Están llamándole para pactar el congreso ahora del PSOE que va a tener lugar este fin de semana. Si te nombran presidente del Partido en Valencia. Me están llamando porque nos han aprobado un proyecto europeo Bartolomé Fuentes, de medio ambiente. José Luis Ábalos, es José Luis. Buenas noches. Sí, es verdad que nos lo han aprobado a medio ambiente de 2.200.000 euros. Oye, para participación ciudadana en la toma de decisiones verdes. Bueno, pues ahí está siempre pendiente de su teléfono. Pues si fuera así yo lo cogería, si son 200, ¿cuántos millones? Pero ya está confirmado. Ah, que está confirmado. Está confirmado. Bueno, y nuestro tercer invitado ya lo han podido ver. Tú has dicho que se iban a divertir con la tertulia. Claro. Es el presidente del grupo El Periódico de aquí. Pero buenas noches. Me encanta este programa de humor que hace Silvia con tanta inteligencia, de verdad. Buenas noches. Y sin guiones. Es un placer estar. El que le suena el teléfono estaba preparadísimo. Sí, está muy preparado, porque además yo siempre lo llevo en silencio. Siempre lo llevo en silencio. No pasa nada. Bueno, pues arrancamos y lo hacemos pendientes de esa guerra arancelaria de Trump. Alerta en la economía de la Comunidad Valenciana, especialmente sectores clave como la cerámica, el calzado, agroalimentario. Pueden que sean los más perjudicados por estas nuevas tasas impuestas por Estados Unidos. Estefan, ¿hay preocupación en la industria valenciana, en la Generalitat Valenciana sobre estos aranceles? Bueno, totalmente, hay preocupación no solo en la Comunidad Valenciana, sino yo creo que en toda España, en toda Europa, se está viendo que estamos en plena guerra, desatada, ya no solo por las medidas de Donald Trump, sino también por medidas como China, como estamos viendo los últimos días. Y al final, sobre todo, pues poniendo el foco en los deseos y en esa locura y ese frenesí y desde luego lo que tenemos que hacer desde las administraciones públicas, y por ello están habiendo estos movimientos a nivel nacional, en dar respuesta, pero también ayuda a los sectores, como decías, pues la cerámica, el calzado, también la agricultura, los sectores que más van a sufrir, porque en definitiva que sufran esos sectores significa que también va a sufrir la ciudadanía, no solo de toda España, sino también de la Comunidad Valenciana, y no olvidemos, después de la catástrofe natural que hemos vivido hace ahora 5 meses, pues lo que nos faltaba ya es sufrir un poco más, y yo creo que ahí tenemos todos y todas que ir de la mano y desde la unidad, como siempre pues yo defiendo. Bartolomé, incertidumbre, el Gobierno reacciona rápidamente ya con medidas importantes para luchar contra las consecuencias de estos aranceles. Pues Estefan decía que estamos preocupados. Yo creo que además de preocupados, estamos desconcertados, ¿no? Casi a nivel europeo mínimo, pero casi planetario desconcertados, porque es una decisión que está tomando un personaje que no responde a ninguna estrategia como país, en mi opinión. Yo no concibo, no entiendo, creo que no está existiendo un asesoramiento por parte de lo que son el personal cualificado americano que le esté orientando hacia esa toma de decisiones. Y lo estamos viendo, del por qué la preocupación. Y es que igual te sale con un planteamiento una mañana, al día siguiente te sale con otro, ahora te doblo los aranceles, luego ya veremos si te los bajo al 10%. Es decir, es poco serio eso, aunque preocupante porque tiene un impacto ya. Hemos visto las bolsas, cómo han caído. Hay sectores que han perdido miles de millones de euros y que se van a ir a la ruina.
y que a lo mejor luego no se entra en la práctica tal como está indicándolo. Es decir, no hay seriedad en ese tipo de planteamiento. Estados Unidos no puede tener un representante con ese nivel. Yo creo que este hombre no debería pasar primero un test. Un test para poder dirigir Claro, a Estados Unidos. Y luego, lógicamente, lo ha dicho Estefan, es decir, sin comerlo ni beberlo, la agricultura valenciana, la industria valenciana, sobre fundamentalmente el calzado y la cerámica, lo va a ver, ya está viéndolo. A nivel nacional igual, el aceite, los cereales, todo se va a entrar en un terreno de incertidumbre. Pero preocupación en la economía valenciana por estos aranceles que va a perjudicar y mucho. Preocupación en la economía valenciana. A nivel nacional e internacional. La economía global. Mundial. Yo creo que es uno de los personajes más... uno de los peores personajes históricos que vamos a tener la mala fortuna de vivir en nosotros, los que estamos aquí, los telespectadores, porque desde luego lo aúna todo. Machista, xenófobo, racista, homófobo, eso por lo que respecta al tema de derechos, al tema social. Cómo trató al presidente de Ucrania, un país invadido por Rusia, tratando mejor al invasor. Por ahí las teorías conspiranoicas que hablan que este es un aliado, un enviado de Putin. Bueno, pues si no es un enviado de Putin, desde luego tiene una relación con Putin que no es lo normal y lo adecuado para Estados Unidos y para el mundo, que quiere ser un mundo pues cada vez mejor. Y respecto a los aranceles, este señor, no sé si es que por la edad que tiene, piensa que gobierna Estados Unidos como el que gestiona su empresa, por importante que sea, y que lo hace como si fuera un juego. Desde luego que le da igual todas las consecuencias internacionales brutales que estamos pagando y sobre todo que seguramente podamos pagar en el futuro. Yo la única esperanza es que en Estados Unidos acabe el sentido común tumbándolo de alguna manera. No es fácil. No es fácil porque hasta él se está saltando las leyes que marcan la justicia respecto, por ejemplo, al tema de la inmigración y otras cuestiones, y también está planteando que si se presenta una segunda, que sería ya la tercera reelección. Y me da miedo porque sigue un camino parecido al de Putin y al de otros, pues entre dictadores y autócratas del mundo, con la diferencia que Estados Unidos era un partido amigo y aliado y por lo tanto esto no se entiende. Yo sé que podemos hacer poco como consumidores, pero si apeláramos, bueno, yo cada vez creo menos en la inteligencia de muchas personas, pero voy a pensar que sí, que la mayoría somos una masa crítica y que por tanto dentro de lo poquito que podemos hacer como individuos y como consumidores es, uno, ahora más que nunca, comprar productos autóctonos de proximidad, valencianos, españoles, europeos y de nuestros aliados, pero me quedo con el ámbito de Europa, España y Comunidad Valenciana particularmente. Y segundo, vamos a boicotear en estos momentos la compra de productos americanos porque es la única señal que el mundo le puede lanzar, no a este sujeto, que es un sujeto que... A la economía de Estados Unidos. Claro, que le podemos lanzar a las empresas y a la clase media de Estados Unidos para que ellos mismos se den cuenta de que han elegido a un tío que está tronado, que no está bien de la cabeza, que es un insensato y que además a mí en algunos aspectos me recuerda no solo a Putin, a Maduro, sino que también me recuerda, tiene un tinte hitleriano fascista cuando expulsa, cuando manda a cárceles, incluso a inmigrantes inocentes, a cualquier cárcel donde allí es mejor morirse que entrar en alguna de esas cárceles como las del Salvador. Y eso lo está haciendo un señor que luego va con el pecho a una iglesia a darle gracias a Dios. Y eso es lo que no podemos asumir. Bueno, pues ese es el perfil de Donald Trump, según Pere Valenciano, es la realidad. Estefan, ¿apoya el boicot que decía Pere debemos hacer al producto norteamericano? Bueno, yo ahí dejo que Pere... Yo lo que apoyo lo que ha dicho Pere, sobre todo en el consumo de productos de la Comunidad Valenciana, productos españoles y productos también de la Unión Europea. También me quiero acordar del sector del automóvil, que no olvidemos que ha visto en caída libre no solo por la limitación en este caso de Ford, sino también por una redistribución, sobre todo de Europa,
pero no olvidemos que la Comunidad Valenciana es primera exportadora a Estados Unidos en materia de también complementos y elementos del automóvil, con una facturación, creo, de más de 180.000 millones de euros. Yo creo que es muy importante que se tomen medidas, no solo de reivindicación a nivel institucional o a nivel de la Comisión Europea o de las distintas naciones, y también de crear alianzas. Estamos en un momento de creación de alianzas, precisamente porque no podemos simplemente mirarnos el ombligo, para tomar medidas también que presionen, en este caso, a Estados Unidos, que es quien ha detonado toda esta crisis, pero también es muy importante que a nivel estatal se pongan en marcha mecanismos de apoyo y de ayuda a los sectores que más van a sufrir. En el caso de la Comunidad Valenciana, no olvidemos que Comunidad Valenciana, Andalucía y posiblemente Cataluña sean las tres comunidades principales que vayan a ver más acusada esta crisis de aranceles. Por lo tanto, hay que apoyar el automóvil, hay que apoyar la agricultura, hay que apoyar el sector del aceite, del vino, también de las conservas, muy importante. Y tenemos que tomar medidas, y las medidas no pueden ser tomadas únicamente por quien está en el gobierno actualmente. Hay que unir el Congreso de los Diputados, unir el Parlamento, el arco parlamentario, olvidarnos de trincheras, de rencillas, y sobre todo ir de todas y todos a una. Yo creo que eso es lo que demanda también el sector. Demanda el sector y la ciudadanía. ¿Se unirán todos los partidos políticos en esta crispación política que vivimos últimamente con el tema de los aranceles, Bartolomé? Bueno, yo creo que sí, que la mayoría, al menos los partidos que tienen voluntad siempre de gobierno, que son Partido Popular, Partido Socialista y algunos otros minoritarios, pero que también tienen voluntad de gobierno, creo que en esta situación van a ir, con cualquier matiz que pueda ponerse de una manera bastante estética, pero yo creo que sí, porque el enemigo es un enemigo potente, y ahí que hay que enviar mensajes de unidad nacional, de unidad europea, que hay que trabajarlo mucho también. Es decir, se está poniendo de manifiesto la necesidad de que lo que al principio en la Unión Europea eran unas reglas, lo digo sobre todo por lo del veto que un país puede hacer a la toma de decisiones a nivel europeo. Creo que a Europa ha madurado lo suficientemente como para que esas reglas se cambien y que sea una mayoría cualificada la que pueda avanzar en este tipo de decisiones. A mí me da un poco de miedo, me preocupa que un país de 10 millones, de 15 millones de habitantes, frente a 300 millones que somos los europeos, pueda frenar y pueda dar una imagen de falta de unidad por parte de un continente como es Europa, que es uno de los que tienen que dar una posición firme. Y eso es como consecuencia de que es verdad que esa regla está ahí, que se puso en su momento, pero que ahora ya la unidad se ha demostrado en el COVID, se está demostrando en la guerra de Ucrania. Se está también demostrando en principio el acuerdo que se está trabajando frente a Trump, y espero que no se ponga en peligro por eso. Bueno, pues unidad reclamaba Estefan. Yo creo que esperemos que nuestros políticos tengan esa altura de miras, ¿no? Y se unan para mostrar esa fuerza contra medidas que no gustan. Sí, lo que no tengo muy claro es que el envite de Donald Trump pueda obtener una respuesta si se mantiene, porque es un friki negociador, es un empresario, es un tiburón que está aplicando lo que él ha hecho en su vida. Hay un documental muy interesante en Netflix para conocer la personalidad disparatada, para bien, pero sobre todo la mayor parte, desde mi humilde punto de vista, para mal, por lo menos para gobernar la primera potencia del mundo. Yo creo que Europa, no sé en qué punto llegaremos. Hombre, confío relativamente poco, porque Europa no deja de estar en construcción. Se ha demostrado en la política de defensa que prácticamente en Ucrania estamos ayudando de puntillas para no causar males mayores, cuando lo que hace falta de cara a Ucrania es frenar definitivamente a Rusia. Y vamos a ver si solo poniendo aranceles o negociando, vamos a ver si la Unión Europea es capaz, porque al final es un mercado mucho más pequeño, donde cada país, además, aparte de que pueda haber un acuerdo global, pues luego cada país puede ir negociando de manera separada, productos también por separado. No nos pilla a la Unión Europea
eso es verdad que Trump alguna razón tiene cuando hace alguna crítica, no nos pilla en el mejor momento, pero nunca hemos estado en el mejor momento, estamos siempre en continua construcción, donde un país pequeñito, además, influenciado por Rusia, algunos de los... Porque claro, es que aquí al final, entre las inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y tal, hay una tal manipulación y a Rusia y a otros países importantes y emergentes les interesa que precisamente que la Unión Europea no sea lo que dice su término, un único país de países. Por lo tanto, no sé si esto es posible, como piensan algunos, que nos refuerce e impulsen la construcción definitiva de la Unión Europea también en temas de defensa, o si puede suponer una fractura todavía mayor con tantos populismos y tantos partidos extremados, cada vez con más poder en Italia, en Francia, en España. Hemos visto la salida del Reino Unido. No lo sé, que la verdad es que poca gente podrá decir, no creo que los que estemos aquí, desde luego yo soy el menos indicado para hacerlo, que podamos prever qué va a suceder con este desorden mundial que se ha creado un señor que, bueno, los americanos se lo deben pensar y la gente 3 o 4 veces antes de votar a un sujeto como este. Permíteme, yo lo digo, yo estoy convencidísimo de que esto sirve para que la Unión Europea se una más. Sí. Es decir, el proyecto constructivo de la Unión Europea, que es verdad, y tú lo has dicho que va de una manera lenta, a veces se entiende así, yo también, es decir, determinadas reglas yo ya la hubiera revisado, pero este tipo de cosas, el COVID, la guerra, la Ucrania, ponen de manifiesto que solo no podemos ir a ningún sitio. Como país, España, Francia, Italia, no vamos a ningún sitio, incluso gobierne quien gobierne. Es decir, una de las que se ha dado cuenta de ello es Meloni. Italia se ha dado cuenta que con independencia de la ideología, al final el proyecto europeo es un proyecto que o se hace o no avanzamos ninguno de los miembros del proyecto. Y yo estoy convencido que la parte que tú has puesto de manifiesto, que es la defensa como principio, que estaba muy dependientes de los Estados Unidos, que en realidad Estados Unidos, fuerza la OTAN se es Estados reajusta. Unidos, entonces hay que asumir eso con claridad y decírselo a la ciudadanía y olvidarse de esos planteamientos pacifistas que son románticos pero que están ahí, y hay que decirlo claramente, o nosotros nos armamos y o nosotros nos unimos y damos respuesta a Trump, pero también nos unimos y nos preparamos para cualquier otro tipo de ataque, sea económico o sea de otra índole, y con eso tendremos personalidad. Y en eso yo creo que estamos. Y estando de acuerdo contigo, yo creo que prácticamente en todo lo que has dicho es fundamental también que vayamos al detalle. Es decir, nosotros venimos de una catástrofe natural de consecuencias inimaginables y es fundamental que haya unidad. Y de verdad que a lo mejor esto sirva para dejar a un lado la crispación y que nos pongamos ya alrededor de una mesa a tomar decisiones. Igual que el Gobierno de España, que es verdad que tiene una pata del Partido Socialista, pero tiene otra pata que es de Sumar, que no defiende precisamente el que se pueda incrementar o llegar al 2% del PIB en cuanto a rearme a nivel nacional. Yo creo que no podemos... Los dos grandes partidos se tienen que sentar en la mesa y cualquier otra historia que se haga al margen de los dos grandes partidos no es precisamente algo desde la unidad. Por eso el Partido Popular ha planteado una serie de propuestas. En las últimas horas estamos leyendo pues, que a lo mejor se asumen 2 de las propuestas del Partido Popular por parte del Gobierno, pero es fundamental que nos sentemos porque es que esto, lo decía Pere, puede tener... Nadie yo creo que se atreve a decir lo que puede ocurrir, pero desgraciadamente no son decisiones que estamos tomando en España, sino las está tomando unos señores y señoras en Estados Unidos y que estamos viendo lo que está ocurriendo. O sea, la caída de la bolsa, empresas, porque además crecimiento, empleo... Aquí lo que no podemos ir es al mega, claro, al Make España grande again y volver a la peseta. Eso algunos lo digo porque cuando alguien habla de hacer España más fuerte, de tenemos que aislarnos, yo creo que no saben en qué mundo estamos viviendo. Yo creo que esto es un ejemplo que tira por tierra a algunos de los aliados que hemos visto por muchos países de Trump. Porque a Trump no le interesa Abascal, a Trump no le interesa Meloni, a Trump no le interesa Milei, que ha ido a Estados Unidos y no ha ido ni a saludar lo que estaba jugando al golf. A Trump solo le interesa
arramblar económicamente Sí. y morirse más rico que nunca y dejar el mundo pues arrasado seguramente Hecho. a base de si él puede ganar más. Pero esto a los populistas que tenemos por medio mundo alineados con Trump, esto hay que explicarlo bien a sus votantes. Oiga, es que Trump lo que está haciendo es hundirnos a nosotros, Totalmente. hundirnos a nosotros, también Y a ustedes. Y a los americanos también, Y a los porque al americanos. final quien va a Se verá pagar el por plato, supuesto. los primeros que van a Bueno, pagar pues el plato dejamos de todo ahí- es la No, no, si ciudadanía los que tienen que americana. hacer caer a La Trump gran no va a historia. ser no va a ser nosotros no el podemos. hijo de Putin o China. Es Va a sus ser los propios ciudadanos. americanos van a decir, Claro. hemos votado a un friki Que nos ha hundido. descolorido. Veremos qué pasa con Del esta mundo de los guerra Simpson. arancelaria, sobre todo cómo afecta a la industria valenciana. Cambiamos de tema, hablamos de educación, hablamos de universidad y es que el gobierno quiere limitar, lo va a hacer, la creación de universidades privadas. Dice que con el objetivo de acabar con los chiringuitos educativos. Está previsto la aprobación de esa ley para que la universidad no sea una máquina expendedora de títulos. Estefan Soriano, ¿qué opinión tiene de esta medida que Bueno, toma el gobierno? Pues mira, ahí soy como claro como el agua. Si quiere acabar con chiringuitos, que no empiece por la educación o por las universidades privadas, que empiece por muchos de los chiringuitos que ha ido creando o que se han ido creando en las distintas administraciones. Y podemos hablar de cualquier ámbito, desde el local, autonómico, el provincial también, y pasamos por el estatal. Yo creo que esto, las manifestaciones en este caso pues de la ministra, totalmente equivocadas, porque estamos estigmatizando la universidad privada. Oiga, a mí no me ha gustado nunca estigmatizar a nadie, pero es que encima lo está diciendo un presidente cuya educación pasó por la universidad privada. Es decir, esto ya es kafkiano. Pero si quiere acabar con chiringuitos, si quiere que se venga a lo mejor a alguna de las consellerías y le cuento lo que nos hemos encontrado y que empiece por acabar con los chiringuitos, que es lo que estamos también, ¿eh? Yo es que además hablo muy claro sobre esos temas. Le podemos enseñar chiringuitos con 66, 70 personas contratadas, sin ningún control, donde no sabíamos lo que se hacía. No sé si por educación y chiringuito también entiende lo de su hermano, que incluso en la declaración le preguntaban si sabía dónde estaba el despacho y no sabía ni dónde estaba el despacho ni cómo se llaman sus compañeros de trabajo. Si por educación y por chiringuito entiende esto, Bienvenido adelante, sea. que acabe con los chiringuitos. Ahora, yo creo que estigmatizar la universidad privada es que, sinceramente, creo que es una cortina de humo para tapar pues, los escándalos de corrupción de su mujer, de su hermano, que si Coldo, que si Ábalos, y lo que ya no sé, sabemos si iban en furgonetas, si iban en coche, o ya de aquí a poco será un jet privado. Cortina de humo, Bartolomé Fuentes, todo este tema de la ley de la nueva universidad, ¿qué opinión tiene al respecto de las críticas de Estefan? Bueno, hay una parte que la incorpora siempre porque está en el abecedario del Partido Popular y es sacar el ventilador a cubrir. Yo no soy de los que saco los ventiladores porque podríamos hablar de infinidad de casos. De datos, yo te digo cosas que, vamos, que cuando quieran nos sentamos hasta tomando un café y te enseño todos los chiringuitos que dejó el botánico Sí, durante pero 8 años. si quieres que hablemos de chiringuitos, podríamos estar aquí toda la tarde y toda la noche te hablando hablo de de lo que chiringuitos. conozco. Yo te hablo de los que conozco yo, pero como yo lo que quiero que hablemos es de la universidad, yo soy partidario tanto en la universidad como en la empresa, la colaboración público-privada, la defiendo. Dicho eso, porque yo creo que es algo que es necesario y hoy en día se funciona con la colaboración público-privada. Dicho eso, puede haber universidades, centros que se llaman universidades, que no están cumpliendo con los objetivos que cualquier universidad privada o pública pueda tener. Sí, hay que revisar eso y eliminar ese tipo de chiringuitos que no tienen nada que ver con el buen papel que hacen las universidades privadas también, al igual que las públicas. Pues ¿por qué no? Es decir, analizar cuál es el que está dentro del raíl que debe ser un modelo educativo y el que no esté, pues que sea aparte. Eso yo creo que estaremos de acuerdo siempre. Y lo dejo ahí. Lo deja ahí, Bartolomé. Pérez Valenciano, ¿era necesaria la creación porque me ha dado aquí una... Muy bien. ¿Era necesaria en este momento la creación de esta ley para que no sea la universidad una máquina de expendedora de títulos? Lo primero, un inciso. Aquí tanto PP como PSOE han creado tantos chiringuitos como años han estado gobernando Unos y otros, en ¿sí? los gobiernos de España y en muchos otros ámbitos. Pero también Compromís, el tiempo que estuvo en el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, y otras formaciones de izquierdas también lo han hecho. Si nos vamos a los nacionalistas,
pues bueno, pues todo el mundo del País Vasco y de Cataluña pues está lleno de chiringuitos próximos a lo que era Convergencia y Unió en su día, Junts después, a Esquerra Republicana o al PNV en el País Vasco. Coalición Canaria tiene los suyos en Canarias y esto es la historia de la España moderna. No se libra nadie. Ahora, volvamos a la tinta de calamar que cada X tiempo lanza algún ministro o alguna persona del gobierno de España, en este caso porque es el que más poder tiene en nuestro país, lanzando una idea que sí habrá que ver a quién afecta. Claro. Porque yo parto de la base que en este país sobran universidades y títulos universitarios. Mira, esto es una opinión que no se ha dicho y que yo quiero lanzar. Sobran títulos y titulitis, porque además luego los gobiernos de turno no valoran la meritocracia, sino que van colocando a dedo o haciendo oposiciones públicas amañadas en muchos casos para colocar afines, amigos y familiares. Desde ese punto de vista nos sobran títulos. En este país tenemos muchos títulos y muchas pocas posibilidades de tener puestos de trabajo interesantes acorde a los títulos que nos Menos sacan. títulos y más empleo. Pues menos ¿Sí? títulos y más empleo. No digo que los títulos no sean buenos. Sí. Aquí esto es como todo es relativo. Pero yo lo de la ley es, ¿se refiere la ministra o el gobierno a alguna universidad en particular? ¿O vamos a señalar algunas de las que existen? Porque es que un poco... Ha sido yo me pierdo un poco con todo esto. Es que Estefan sonríe yo porque- creo que se lanzan muchas ideas para ir tapando y para ir desviando la atención. Quiero decir... vamos a Cortina ver, de humo también para cumplen- Pere Valenciano. Cumplen Sí. la legalidad. Ya. Si están constituidas, cumplirán la legalidad. Todos sabemos más o menos qué universidades tienen más prestigio y menos. otras. ¿Qué máster nos interesa hacer más o menos? Pero me parece más o menos una tontería. Yo creo que sobran títulos, carreras y másters por todos los lados. Más oportunidades de trabajo, pero no las tenemos en este país. Esto tampoco estamos descubriendo nada nuevo. Y por supuesto sobran carreras y universidades de periodismo, que para lo que hay, Bueno, pues más eso vale, no lo que, digas, Pere, más tampoco vale Pere. que la reduzcan. No, paréis? mal, ¿Qué muy te mal, parece? Es que mira, no la apoya ahí en yo absoluto. estoy decidido a no comprar el juego al gobierno de España. Con ¿Y lo qué cual, juego es? yo quiero hablar de la cátedra de Begoña, quiero hablar de la oposición del hermano de Pedro Sánchez, ver, quiero hablar de Bartolomé, Koldo. Bartolomé. Me está aquí. echando Quiero cuentas hablar- del manual. Yo lo que hago es quitar el pulpo y la tinta y hablar de lo que realmente el gobierno no quiere que hablemos, Perdona, porque por no, eso no. sale la ministra que, mira... Pero escucha, una cosa, Estefan, que hablamos de esto porque la directora del programa no lo Es saca. cierto, ¿eh? es No, cierto, no es el porque gobierno, está de es el gobierno. actualidad, Pero pero- llama a Pedro Pero Sánchez. Yo si saco el Pedro tema. Sánchez tiene algo es la habilidad de que pensemos que una ministra va a un mitin en Andalucía y lo dice por casualidad, pero con Pedro Sánchez nada es casualidad. Y aquí a lo mejor hay alguien que sabe más bien de las casualidades del PSOE, cómo funcionan. Hay que hablar del fiscal general, hay que hablar de todo esto y explicar que, oye, tenemos un presidente del gobierno con un hermano imputado, con su mujer con graves apuros judiciales, con su ex número 2 y ministro de Fomento, ni más ni menos, que muy mal judicialmente, con la mano derecha del ex número 2 que le llevaba los avales al presidente del gobierno, también imputado, con el fiscal general también imputado. O sea, esa Y es la se saca situación este tema de nacional. universidades. Y de repente hablamos... Si yo no he si sobra pedido la universidad dimisión de privada. Mazón, que ese es el manual No, para no, contestarnos no. cuando pedimos la dimisión de Yo Mazón. pido la Yo no te he no, pedido pero la sí, dimisión pero, de Mazón. bueno, podéis no pedir sé la de qué quien es- sea. no, Yo me pido la de refiero Pilar Bernabé, que yo no no me voy a escondo, la del pedir, presidente que del no voy a gobierno. pedir la Aquí- dimisión de Mazón. Yo pero quiero, podéis pedir- yo quiero yo trabajar pi- para la Constitución. pero pido Eso es un pedir- manual. Yo pido una A ver, almohada mientras ellos piden dimisiones. ¿Eh? Si No, puedo no, decir. no, si yo no la voy a Dicho pedir. esto, cada uno es libre de defender, pero de verdad es que quito el pulpo y el calamar y creo que todo esto, hablar de la universidad privada cuando todo el mundo sabe que cuando vas a la universidad privada es porque a lo mejor la nota de corte no te llega para ir a la una pública y pública, porque eso es muchos cierto. padres y madres hacen un esfuerzo económico, a veces hasta sacando préstamos para que su hijo o hija pueda estudiar la carrera que realmente tiene como vocación. Y eso es lo que ocurre... Para ir luego al paro, que esa es la No, clave. de pero eso todo. es lo que ocurre en muchas ¿Quiere familias. decirme que no hay A universidades ver. que no están cumpliendo con esos objetivos? Hombre, la cátedra de Begoña, desde luego, no cumple con esos objetivos.
Independientemente de la cátedra de Que es Begoña es la que más Bartolomé. hemos oído hablar en estos Pero últimos cada uno que tiempos. pierda el Esa- tiempo y el esa que dinero en la esa universidad que universidad. quiera. Cada uno que pierda el tiempo y el ¿Qué dinero. ahí está tiene la regulación. universidad privada? Ustedes quieren La- que sus hijos tengan Voy a un buen decirte la futuro. mitad del gobierno, ¿no? Pero Porque que son son Entonces, muchos. tú muchos. estás cuestionando la universidad privada. Yo no porque cuestiono utilizas para a nada. Begoña No, no, Gómez no. para Yo cuestionar la defiendo- universidad privada, Bartolomé, tú cuestionas lo la sabes. cátedra. Yo Sí defiendo está diciendo. la libertad. Me parece igual que tú de bien que haya colaboración público-privada, Claro, que hayan entonces- universidades públicas. Me parece hasta bien lo que estaba comentando Pere. A lo mejor habrá que ver el amplio abanico de titulaciones universitarias, Claro, pero creo pero el que de esto Begoña no. está montado. Hombre, lo de la cátedra de Begoña, espérate. Pero que- no estaría para que otro lo programa. ¿se resalten. Silvia, montó en una Silvia. universidad privada o pública? Hago una broma para. Se montó para lo que se montó. ¿En dónde? ¿En una universidad pública o Supuestamente. privada? En una Pues universidad pública. Privada. Privada. Es privada. Hago una broma para quedar bien con mis dos amigos, pero sobre Claro, todo con sus dos a ver. partidos. Ustedes quieren prosperar, afíliense a un partido importante y así ¿Cuál tendrán. es un partido importante? Pues, por ejemplo, el suyo o el de mi compañero de enfrente. Y así podrán tener más opciones de llegar a puestos relevantes De responsabilidad. en la vida. Bueno, pues ahí. No estudien carrera, afílense a un partido. Madre y esta mía. es mi Madre mía, conse- no hagan caso, se le ha ido, se nos ha ido. El consejito de esta noche. No, se nos ha ido el guión, para nada. el pereconsejo. Encauzamos la el tertulia. pereconsejo de esta tarde, de esta Pereconsejo. noche. Bueno, dejamos el tema de la Y universidad. por favor, que lean Sí. el libro El zorro en el gallinero. Hombre, mira, no lo he traído porque los tengo agotados, pero lean el libro El zorro del gallinero, que Vale, como esto, que el debate. que lo lea va a llegar a esta conclusión que he dicho. No llegan a veces los mejores a conseguir plaza de funcionario, Sí. sino que están trucadas. No solo en Canet en Berenguer. En muchísimos ayuntamientos y administraciones públicas, usted igual se presenta a una plaza que estaba dada para un familiar o un amigo del político o del funcionario de turno. Y digo más, no solo de funcionarios y de políticos amigos consiguen plazas, también mujeres y maridos de periodistas renombrados, por ejemplo, en Valencia. Bueno, pues ahí tirando estamos. y para todo el mundo, Ahí ¿eh, lo Pérez? dejamos. Hay que leer el libro y saldrán de dudas. Sí que es verdad que esta tertulia es la gamberra. Es la ¿eh? gamberra. Porque Bueno, no sé, entramos hay ningún- en la... Si algún día ven que nos viene la policía y la Guardia Civil, es que nos están deteniendo en Nos directo. están denunciando. Entramos en la segunda parte del programa, nos ponemos serios, porque vamos a Hombre, hablar estamos serios toda la tarde, de toda la noche. esa cita importante de la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas. Es una semana importante, semana clave en este juicio con Salomé Pradas y el número 2, Emilio Argüeso, citados para declarar como investigados en el juzgado que se instruye la causa penal. Una semana importante. Bueno, Estefan. al final esto lleva un proceso judicial en el cual se llaman a prestar declaración el próximo, creo que es 11 de abril, donde la ex consellera y el ex secretario autonómico podrán explicar aquello que le pregunten o que tengan a bien explicar. Y yo creo que hay que, sobre todo, respetar los tiempos y las explicaciones que cada responsable político que estuvo, que está, tienen a bien dar. Yo creo que entra dentro de la normalidad de recabar toda la información y que siga la instrucción. Día clave, Bartolomé. El No, Partido es un día Socialista más, un día sí, más. sí. Yo creo que yo es que yo además me lo creo, es decir, cuando el proceso judicial está en marcha, pues irá a declarar la primera vez la consellera y el secretario autonómico, director general, no recuerdo qué cargo tenía, secretario autonómico. Sí. Bueno, pues es un paso más dentro del proceso de investigación por parte de la jueza. Dejemos que trabaje la jueza y los que tenemos responsabilidades políticas dediquémonos a realmente trabajar para la reconstrucción. Porque hay problemas en la reconstrucción. Hay mucho dinero y no tenemos estructura con capacidad de gestionarlo. Ese es un problema que Dinero que está llegando a los ayuntamientos. Si centramos los Que va a llegar esfuerzos en también. ello, ya están en las arcas de los ayuntamientos. Pero no se tramitan y con la agilidad. Es un tema mucho más complejo, pero a lo que voy es que está el dinero en las arcas de los ayuntamientos, incluso otros gobiernos intermedios, no tienen una estructura lo suficientemente solvente como para dar salida o la salida más acelerada posible a la situación, y tenemos problemas reales que... A la gestión de los fondos, que muchas la veces gestión. ahí Y Bartolomé te hablo lo te ha hablo de la explicado muy gestión de los claramente. fondos. Es decir, estamos hablando ya de priorizar la solución a los ascensores en aquellas fincas donde las personas con movilidad reducida tengan eso. Fijaos en qué situación estamos. Estamos hablando de que previsiblemente muchos de los edificios no tengan
ascensor en año y medio o 2 y tenemos que priorizar esa situación. Bueno, tal vez sería más interesante, además de eso, incrementar los esfuerzos, aunque tengamos que ir. Yo me voy el domingo, el lunes, al este de Europa y traer al este, al centro, al norte de Europa y traer técnicos y empresas cualificadas que puedan acelerar ello. No es ningún problema, porque estamos en una situación de recuperación. Por tanto, dejemos que la justicia dejemos trabaje. la parte judicial. La valoración que trabaje. política yo tengo la mía, la he dicho Sí. antes. Yo creo que el pueblo valenciano ha expresado que el presidente de la Generalitat, desde el punto de vista político, debería dimitir. Yo ahí lo voy a dejar. Ni creo que se deba de continuar ahí. Y yo creo que lo mejor es centrarnos en la reconstrucción. Centrarnos en la reconstrucción, Hoy, sí. creo que el gobierno valenciano el viernes pasado implementó 1.000 millones de euros que están pendientes para incorporarlos a la gestión de los mismos. Ahí es donde tenemos que poner el énfasis. Si no lo hacemos, y no lo digo porque sí. lo he dicho siempre, corremos el riesgo de que tengamos y podamos Sí, y yo tengamos creo que nosotros, devolverlo. de hecho, reforzamos Esa es la Generalitat importancia. Mi opinión esa Valenciana es la... perdón, me salto a Pérez. La Generalitat Valenciana reforzó también equipos de servicios sociales en el caso de la vicepresidencia primera, pero también a través de otras direcciones generales, de otras consellerías, se ha intentado reforzar precisamente las plantillas municipales, porque Bartolomé, nosotros somos municipalistas y la capacidad de los equipos humanos en los ayuntamientos es muy limitada y da para lo que da. Si de repente un ayuntamiento se encuentra con la gestión de 300 millones de euros cuando su presupuesto municipal era de 40 y a veces no podía ejecutar el 100% de las partidas presupuestarias, necesita multiplicar, estamos multiplicando a veces por 10 la capacidad de gestión. Y ahí Bartolomé lo lleva, y yo creo que con acierto. Preguntaba yo por ese debate político y debate judicial. Estamos viendo precisamente imágenes de esta semana. En la Universidad Politécnica se acercaba el presidente de la Generalitat a un acto y era recibido con esta manifestación. Se sigue pidiendo la dimisión en la calle Pere Valenciano del presidente de la Generalitat por esta gestión. Mira, es un poco bucle y repetitivo. Llevo pero desde el 29 de octubre escribiendo un artículo semanal en el periódico de aquí. Tengo tantas opiniones al respecto que necesitaría 3 horas para hacer un resumen. Yo entiendo que la gente se manifieste y me parece muy bien que cada uno pida la dimisión de quien quiera. Estamos en una democracia y me parece súper respetable. Ahora bien, creo que simplificar en la figura del señor Mazón, yo no estoy en esa línea. Porque primero que lo que debemos atajar ahora es lo que de verdad importa a la gente. Por supuesto que los damnificados, y especialmente quien ha perdido un familiar o un amigo, pues pide responsabilidades incluso políticas, y eso me merece mucho respeto. Pero ahora lo que hay que poner es el acento en la solución urgente de muchos frentes. El económico que tienen los ayuntamientos y que no pueden, saben gestionarlo, porque es mucho dinero y tienen que hacerlo en el menor tiempo posible. Yo quiero poner el acento en por qué las obras que se tenían que haber realizado, según los informes técnicos, en ríos, barrancos, hace varias décadas, no llegaron a tiempo. Y me gustaría que ahora que se está ya estudiando y se están analizando, que no se demoren mucho tiempo. Me gustaría que hubiera un plan de choque de salud mental, porque aquí hablamos de salud mental muy alegremente cuando a los políticos le apetece un día en el Congreso o donde le parece a cada uno, y sin embargo eso es ya ya llegamos tarde. Es que la gente que ha perdido, que ha estado atrapada ahogándose, que ha visto desaparecer sus vehículos, sus viviendas, sus comercios, sus empresas, ya no digo si has perdido un ser querido, que es lo más dramático y lo más duro. A esa gente, ¿quién les está dando un apoyo psicológico? No hay, pero da igual, ya llegamos tarde. Igual que llegamos tarde a que si hay un montón de dinero, que además yo reivindico que sea el Gobierno de España y la Unión Europea, que lo han hecho, pero desde mi punto de vista sin una gran coordinación, sin una claridad en qué se distribuyen cada uno del dinero en tantas cuestiones. Mira, hay un montón de ascensores que siguen sin funcionar 5 meses después, gente con movilidad reducida, gente mayor que no pueden subir y bajar. Sí. Estas pequeñas cosas parecen... nosotros el resto estamos haciendo nuestras vidas. No, termino. Estamos haciendo nuestras vidas, pero no tenemos un plan de choque directo, un plan de salud mental, los ascensores. Si hay dinero y hubiera una gran organización, una estructura que organizara una estructura todo, donde hubiera ido haciendo
esto para los ascensores, Prioridad. esto para el comercio local, este para el choque de salud mental. ¿Y qué hacen falta? Empresas especializadas. Si hubiera una dirección solo para ascensores, nos traemos de Francia, de Italia, de no sé dónde, y nos traemos a 30.000 personas si hacen falta. ¿Pero qué tienen que pasar? Un año, si en el tsunami de Asia de hace unos años, en un año lo habían reconstruido todo. Y la barbarie eran de miles de muertos. Y aquí somos incapaces de solucionar verdad. el tema Y no de se trata de ascensores. A ver, señalar sí, a Estefan, Amazon o a un Pedro momento. Sánchez. Se trata de decirle a todos, pónganse todos de acuerdo. Pónganse todos de acuerdo y hagan un gran plan con dinero y recursos de manera coordinada. Por Pide encima de colores coordinación, políticos. De la Estefan. parte que yo conozco y vivo en el día a día, porque además hacemos seguimiento incluso, en gran parte estamos hablando de casuísticas en vivienda, incluso en adosados. Por ejemplo, Paiporta, estos días estamos atendiendo gente con graves grietas, que tiene un informe del técnico municipal que le dice solo ocupar la mitad de la vivienda, que la otra mitad de la vivienda no se puede utilizar, esperando también peritaciones y demás. Esa es la casuística que más se está repitiendo. Incluso gente pues, que te dice, oye, tramito la ayuda de la Generalitat de los 6.000 euros, que es verdad que en un 47% ya se ha pagado, que te habla del consorcio, que eso son aportaciones de todas y todos los españoles, que también está llegando, aunque con más lentitud. Ayudas de coches, ayudas directas de 2.500 euros sí que están llegando, y luego tenemos un 14% de ayudas estatales que han llegado. Es decir, nos queda un 86% de ayudas estatales tramitadas que se tienen que pagar. Al final hay una parte que es la compensación económica, aunque la compensación de las 228 víctimas, por mucho que haya una indemnización, nunca llegará. Dicho lo cual, sobre los gritos al presidente Mazón, mira, yo no comparto ni el insulto, no comparto las amenazas, no comparto el señalamiento de la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana, incluso de España, en la figura de una única persona. Creo que hay hay una señalización que va teledirigida, yo lo digo abiertamente. Y sobre el tema que hablabais de ascensores, creo, y Bartolomé lo sabrá mejor que yo, porque es del Horta Sud, que hay ayuntamientos que tienen más de 200 millones en el banco. Lo que pasa es que no pueden, la claro, gestión, por eso pedía esa los habilitados nacionales, Sí. 5 meses después no te dejan hacer contrataciones de urgencia, porque entienden que la urgencia, y más ahora cuando el nivel, y corrígeme, el nivel 2 de emergencia ya se ha reducido, habilitados nacionales entienden que esas contrataciones de urgencia que podías realizar, ahora tienes que entrar al proceso, al circuito administrativo normal. Con lo cual, como son contratos que estamos hablando en la gran mayoría de supera el importe de un contrato menor, te vas a una lentitud administrativa y de gestión Pero esto brutal. hay que corregirlo de alguna manera. Pregunto, ¿se puede Totalmente. hacer algo para evitar esta Pero eso es lo que burocracia? se encuentran Pero después las corregirlo, comunidades. pero que esto tenía que estar previsto claro. desde el 30 de Después octubre de tenemos las 2024. comunidades de propietarios que o bien ascensores, pues están esperando las peritaciones, a veces están esperando las ayudas, piezas. Te digo lo que nos encontramos. Pero O sea, perdonadme una cosa, ya sé que no es tan fácil como yo lo planteo, ¿vale? Lo entiendo. a veces, desgraciadamente, pero, no, y hay que pero, Estefan, explicarlo. por favor, en un Estado moderno, desde el día 30 de octubre debería haber una gran dirección con subdirecciones. La dirección de la Bueno, reconstrucción. en este caso hay una Mira, vicepresidencia. perdón, si ya no digo de la Generalitat, si para mí es el gobierno de España el que debería liderar eso, que es el que tiene el dinero Hay un con comisionado. la Unión Europea, y tiene que estar el Pampols y el José María Ángel Pampols, una dirección para ascensores, una dirección para empresas, una dirección para comercio, una dirección para bajos. Y todo lo que me estáis contando de que los habilitados nacionales, llámense secretarios municipales e interventores, te están poniendo de que hay que sacarlo a concurso, señores, todos bajo un puente. Pues sí. Hay que dar solución. Digo que ellos quieren cumplir la ley, me parece muy bien. Pero siempre habrá se que puede hacer una haber algo que sí, excepcionalidad por totalmente parte de del acuerdo. gobierno de España para que estos municipios Bartolomé. no estén, perdón, Miembro de la Mancomunidad del Horta Sud, por eso se va a Europa a intentar captar. Traer técnicos. Pero en esa Sí. estamos, pero No, que pero este en señor, este- por muy, perdón, A con ver. muy buena intención que tenga, muy buenos contactos, y si fuera por él, desde luego nos cantaría nosotros- otro gallo en positivo. No es La posible que Generalitat vaya Valenciana- cada uno a hacer su guerrita La por Generalitat a su Valenciana ha parte. habilitado una dirección general que está además atendiendo casuísticas, y luego en cada consellería hay una persona responsable. Lo A digo ver, porque que nos además dice- Que eso hacemos Bartolomé seguimiento. no bien Fuentes. intencionado y está fallando desde el minuto cero. Que falta una dirección clara desde arriba y con dinero. Joder. Bartolomé, lo y dejamos. así vamos a estar A ver. un año. Lo que pasa es que como aquí se nos olvida todo y pasamos de todo, vamos a estar un año lo mismo que tardaron en la parte
parte de Malasia o de aquella zona de allá y de Tailandia en reconstruir un año aquel dramático tsunami. En un año lo habían vuelto al día anterior. Y aquí llevamos 5 meses y hay que ir a Paiporta, hay que ir a Aldaya, hay que ir a Benetúser, a Sedaví, a Alfafar, a Albal. Vamos a nombrarlos todos. Vamos a nombrarlos todos. Dejamos hablar a Bartolomé. A ver. Estamos lo que yo llamo parálisis por análisis. Parálisis por análisis. Sí, lo repetimos nosotros muchísimas veces. Analizamos y no avanzamos. Es decir, yo hace un mes y medio planteé una figura que no es la mejor, que no digo que sea la mejor figura existente, pero sí es una figura ya experimentada desde Europa, desde el Gobierno de España, desde las comunidades autónomas, las que se han visto afectadas por la DANA, porque se aplicó en los Next Generation, que es el PERTE. ¿El PERTE qué hace? Recoge toda la aportación económica, venga de donde venga, la concentra, sea del gobierno autonómico, del acuerdo de la Comisión Europea, lo que ponga el gobierno central en ese sentido, se identifica desde el punto de vista numérico, pero hay un proceso de aceleración que lleva a la vez emparejado una simplificación de los procesos. Eso está entendido por los interventores, por los secretarios. ¿Y qué te han dicho? Eso vengo planteando desde hace tiempo. ¿Dónde lo planteas? ¿Dónde lo planteas? ¿Dónde lo has planteado? La última vez que lo puede ser una solución. Sí, bueno, a ver, se sabes aprueban igual que yo, como igual que la pero- solicitud de fondos sí. europeos, por mucho que vaya el presidente de la Cheita a solicitarlo, luego quién está es el No, ministerio. poder pedir el PERTE puede pedirlo porque entienda que pueda ser la mejor figura, porque es la locomotora que acelera todo eso y que simplifica los procesos que está poniendo ¿PERTEs de manifiesto. municipales serían? No, No. PERTE Dana. Sería- ¿Y por qué Sería no está nacional, hecho? es nacional. Pero pregunto que por qué cojones no está hecho el PERTE. Yo- ¿Por qué no está hecho el PERTE? PERTE Dana, Quiero que se lo que no es expliquemos una a los gestión. ciudadanos, que yo ¿Y alucino. por qué digo eso? Porque en estas alturas, y ya lo anuncié, no íbamos a tener un problema de dotación económica, Sino de porque a gestión fecha de de la hoy, Sino de a que gestión. nadie cuestiona de que no tenemos problema de dotación económica, aunque haya habido debate de si ha llegado el dinero, si no ha llegado, si ha puesto mucho o poco, los ayuntamientos, y lo ha dicho Estefe, yo creo que los Bueno, yo ayuntamientos creo que tú lo sabes igual que yo. tienen en sus cuentas corrientes Pero no los pueden- 200 pero millones, no los 100 llegan a los millones, los ciudadanos, 30 millones, pero no tienen instrumentos ágiles Porque la para capacidad de acelerarlo. gestionar eso No es escapa- posible. Exacto. Entonces, muchad veces a la, Existía- del ayuntamiento. a la en capacidad situaciones local. de estas, cuando alguien quiere acelerar algo, el hidrógeno verde, ¿por qué se ha hecho tan rápido una adjudicación de proyectos Pero relacionados ahí, con el Bartolomé, hidrógeno verde? reconocerás, y aunque no lo hagas, que tú estás hablando de una figura o de un instrumento, y estoy con Pere. Lo que no puede ser es que la Comunidad Valenciana digan, oiga, apáñense. Es decir, llega el dinero, Pero, pues, llega la amigo, cantidad económica el del PERTE que banco lo lanza el gobierno de España. Maribel Claro, de Paiporta. no lo quiere Maribel no. de Paiporta, que a mí Es me que- sabe muy mal ver los plenos que... Pero cuando ocurre lo que ocurre, es decir, tiene el ayuntamiento... ¿Cómo lo explicas? Y ahí, es verdad, nosotros somos concejales. ¿Cómo lo explicas a un ciudadano o ciudadana que tienes 200 millones en el banco? ¿Y que no le puedes que no dar? puedes gestionar. Perdonadme, y de que hay una verdad. figura que a lo mejor es el Sí, PERTE, que complicado. debe ser desde Moncloa o desde el consejo que se... Aquí se hablaba de un consejo de expertos y expertas de lo social. Pero eso va para otra cosa. Bueno, pero es que la gente lo que quiere Sí, son pero por soluciones. ejemplo, Pero desde, no, pero pero, por desde, ejemplo, desde Generalitat- hace 4 meses. La Generalitat 4 está meses. yendo a Diputación pulmón de con un Valencia puede presupuesto impulsar 20 eso. veces... La Se puede Generalitat impulsar Valenciana... desde La Diputación de Valencia podría Mira. impulsar el PERTE Dana, porque somos la provincia de España que más municipios afectados tiene, porque el PERTE no tiene por qué destinarse exclusivamente a la provincia Yo de creo Valencia, que 5 también a meses Málaga. después, y con todo el respeto Yo llevo y ya el 2 cariño meses que y te medio. tengo, Perdona, dile al presidente de la Diputación, que no le estoy diciendo a la Diputación porque que sea... un concejal de de otro Cuadro color de político. una solución que seguramente tendría que nacer del gobierno de España, porque lo que no puede ser es que aquí no nos hayan sentado todos a la mesa y decir, bueno, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Aquí, ¿Qué perdonadme, soluciones? aquí hay un perverso. Hay un perverso juego político para sacar rédito Rentabilidad asquerosamente política, totalmente de electoral, acuerdo. porque este PERTE, le llamemos PERTE, pero es que este señor, es el PERTE, señor es esa que tengo aquí, locomotora. que se llama Bartolomé Fuentes, será muchas cosas, pero es que esto sabe de lo que habla. Con lo cual, que yo lo digo de otra manera porque no soy técnico ni sé tanto como él, pero ese PERTE es la figura que yo vengo reivindicando, que es
un elemento que agilice, Todas las que haya un control y un simplifica, liderazgo que que simplifique acelera. Es la y que agilice. locomotora, es la Pero a mí, locomotora. lo digo una cuestión, Sí. ya no es que sea Amazon, Pedro Sánchez, Pilar Bernabé, la Confederación Hidrográfica, los ayuntamientos si tenían y suspendieron clases o no, es que ese debate Ese es el lo ruido, podemos ese es tener el ruido, y se es puede estar en legítimo. paralelo. Bueno, pues Vivimos, esperemos perdón, que sí. pero a mí lo importante es que las personas que están ahí las hemos olvidado. Sí, pero no, Los pero no alcaldes es y así. alcaldesas no pueden, o sea, perdonadme, Yo de verdad que no hablo tienen con- esa hablo con- capacidad y están sufriendo también porque ellos Nosotros quieren acelerar y no Pere, pueden. nosotros estamos Señores del yendo gobierno de España, por favor. muchos municipios, Sí. las 4 personas que estamos aquí, y de verdad, cuando preguntas por las... Una cosa es la capacidad que tiene la Generalitat Valenciana o la Diputación de Valencia o el Ayuntamiento de turno, que no nos podemos comparar con la capacidad estatal, incluso europea. Quien tiene que hacer también lo suyo, porque es una catástrofe natural nacional, es el gobierno de España. Pero, Estefan, y no si y dejarse, y creo que la política vendrá para otro momento, igual que ahora con los aranceles, pero oye, si en aranceles somos capaces de ponernos de acuerdo, lo que no acabo de entender, y ahí estoy con Pere, porque creo que hay un juego táctico de política, Desgastar a alguien. que al que vive en Sedaví, en Paiporta, en Massanassa o en Alfafar, lo que quiere son soluciones a una catástrofe natural. Pero yo digo y la una- Generalitat, con 20 veces menos presupuesto, va a pulmón. Yo digo una- La peor comunidad financiada. Y tracatrá. Correcto. Ayudas directas. Y mientras, por parte del gobierno, oye, Que, al final perdonadme, es, que la esto sensación es que se perdonadme, apañen. asistimos, Sí, que en el asistimos, fondo- perdonadme, a un cuenteo diario de parches que nos anuncian. La Diputación, la Generalitat, el Gobierno de España, La el Diputa- Ayuntamiento de turno, la Diputación- las mancomunidades. Perdonadme, la Diputación hace cosas muy bien intencionadas, Las que puede, pero claro. no le corresponden a la Diputación. Però anem a veure, Están derivando la Dipu- recursos. Si la perdonad, Dipu están la comissió d'investigació, perdona, tens compromís quantis de la comissió dient i ficant a caure d'un burro al president Montpó. I dins de la comissió dient-li, no, és que la gestió de la Diputació ha sigut exquisita. Quan no fa molt, fa 4 o 5 anys, se volien carregar les diputacions perquè no feien falta. Ahí tenen per què serveixen les diputacions. Estamos Menos mal que està la Diputació de València. Estamos en el Bueno, río, Menos de mal que verdad. està Reme No Marsolari, puede Vicent ser- Montpó, no- ha estat Avelino, ha estat també Gavaldón i tot l'equip de govern. No puede limpieza de- ser las que sea carreteras, la garajes. limpieza de los garajes que se ha encargado la Diputación de Valencia han terminado en tiempo más o menos razonable. Pero porque las administraciones, y a mí, yo de verdad, se me llevaban los demonios cuando estábamos en emergencias y dentro se hablaba una cosa, y no voy a entrar de verdad al debate, pero cuando ponía la carchofa delante, Se decía otra. cierta persona era y pitipín, y tipipín. Oye, que el relato de dentro no tenía nada que ver con el relato de fuera. Ya Es está. que a veces hay que dejarse de política. Pero, Estefan, en ocasiones parece eso que das tú la sensación. Bueno. esa. No, yo yo sé no. que no. Minutos vamos. finales, Día Internacional ¿Ya del Pueblo terminamos? Gitano. Llevamos todos la chapita que nos ha traído el director general de Diversidad. Es cierto, pese a los avances, su historia sigue siendo la lucha contra el racismo. Pues sí, mira, se ha avanzado mucho, 600 años ya de historia y también de presencia y de convivencia del pueblo gitano en España y también en la Comunidad Valenciana. Yo creo que además haciendo un gran trabajo por parte de las entidades sociales, sobre todo en el ámbito socioeducativo, pero también en materia de igualdad, en materia de lucha contra la violencia de género, en materia de diversidad. Y para nosotros es muy importante y por eso estamos ultimando un plan estratégico para la Comunidad Valenciana 2026-2030, bueno, 2025-2030, perdón, trabajado además de forma totalmente autónoma por parte del Consejo Valenciano del Pueblo Gitano, que es quien sabe, porque yo siempre pienso que los directores generales y las directoras estamos para marcar un poquito el criterio político, pero sobre todo si las entidades sociales están en el día a día, pues quién mejor que el pueblo gitano para saber qué necesita el pueblo gitano, en este caso la Comunidad Valenciana. Pero tenemos un proyecto Cumpaña, que destinamos 10 millones de euros, y lo que vamos a hacer es un poco economía familiar, lo que estábamos hablando todo el rato, exprimir el duro, y en el 2026 pues plantearemos un Cumpaña, en lugar de 28 vamos a pasar a 42, en lugar de atender a 500 niños y niñas vamos a intentar llegar a los 1.600 y en lugar de estar en 9 ciudades vamos a intentar estar en 30 ciudades de la Comunidad Valenciana con importante presencia de población gitana. Porque lo que se quiere hacer es precisamente romper barreras que siguen existiendo y luchar contra cualquier tipo de discriminación. Y yo desde aquí aprovecho para darles las gracias de corazón, porque desde que me nombraron director general es un pueblo que siempre he tenido especial cariño, porque en Benaguacil también llevamos muchos años trabajando con ellos y con ellas, pero conocerlas en profundidad y toda la labor que están haciendo es para quitarse el sombrero.
algo que decide el pueblo gitano, Simplemente Bartolomé. yo creo que el problema es que tenemos a estas alturas todavía que seguir luchando contra el racismo, venga de donde venga. Y ese es el verdadero problema. Hoy lo hacemos en defensa del pueblo gitano, mañana probablemente tengamos que hacerlo en defensa de otra causa, pero el racismo es el problema que además no está reduciéndose, por desgracia. Yo estoy a favor siempre de la igualdad, del respeto y por lo tanto no me cabe en mi día a día el racismo, la xenofobia, la homofobia, todos estos elementos que cuidado que las nuevas generaciones parece que como no saben lo que ha sido la lucha y la desgracia que ha tenido muchísimas personas por ser diferentes, simplemente por ser diferente, en este caso pues, por ser de otra raza, pues hay que siempre sacar la bandera del respeto. Todos somos seres humanos, todos merecemos consideración y respeto y por lo tanto me sumo a la celebración de 600 de este años. día importante. No sé si la humanidad va a durar 600 años más, pero la que dure, pues que el pueblo Pues gitano nos esté vamos, fenomenal. les voy a pedir un titular de todos los temas que hemos hablado, que no son pocos. Se nos olvidó ese congreso del Partido Socialista que se celebra provincial este fin de semana. Bartolomé, Unidad. unidad, sí, no la hay mucha ahora mismo. Bueno, ahora mismo está él en el la fase de proceso de diálogo. Pero, hombre, ¿de dónde diálogo. sacas que no? De fase de diálogo. Estamos en los tanteos de diálogo. Sí, hombre. bueno, pues Sí. hay unidad, hay diálogo, dice Bartolomé Fuentes, ese es su titular de este... Bueno, a la última pregunta. Mi titular va a ser siempre en el programa, y visto lo visto, mi titular es que necesitamos un PERTE. Necesitamos un PERTE, pues nos quedamos con ese. Pero su titular, ¿cuál sería? Sí, necesitamos que le den una vuelta al tema de la DANA, pensemos en las personas y que se queden las cuestiones políticas y electorales aparte. Habrá tiempo de votar. Ahora hay que poner el foco en las personas, en todos los damnificados, que además son miles y miles y miles de personas. Estefan Mi Soriano. titular es Sastipentali, que es salud y libertad. Bueno, Ya está. pues nos ha sorprendido con este titular el director general. Muy breve, muy bien. Es el día del pueblo gitano y Ah, hay que es el reivindicarlo. vale, ahora lo hemos entendido, pero yo Muy bien. estábamos ahí un poco dudando. Gracias, Estefan gracias. Soriano, Pere Valenciano, Bartolomé Fuentes. Es nuestra tertulia que intentamos hacer todos los meses. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 9. Nos asomamos a esta ventana llamada Agora. Buenas noches.